Hola a todos, buenas tardes. Espero se encuentren muy bien. Les quiero dar la bienvenida a esta actividad de extensión que estoy organizando como investigador responsable del proyecto Fondesis Postdoctoral, ANID, patrocinado por la Pontificia Universidad Católica de Valparaíso y en el cual nos reúne a un conjunto de investigadores destacados, ¿no?, en distintas áreas que están vinculados a los temas de historia colonial e historia moderna. eh, Inicio las presentaciones, ¿no? De esta actividad, dando cuenta de que, por supuesto, el proyecto Fondesit, al cual se adscribe esta actividad, es el número 325-0080. Estrategia de supervivencia en el fin del mundo, cultura escrita y toma de decisiones durante la época de los Habsburgo, el siglo XVII en Chile. Primeramente, quisiera presentar a la profesora Virginia Yomi, quien es doctora de Estudios de la Antigüedad, Medioevo y Renacimiento por la Universidad de Florencia y profesora de Historia Moderna del Instituto de Historia de la Pontificia Universidad Católica de Valparaíso. Ella se dedica al estudio de la elaboración, uso y circulación de impresos científicos durante los siglos XVI y XVII. Bienvenida, profesora. Gracias, Boris. Seguidamente tenemos a un vetado internacional, al doctor Gustavo Veloso, quien es profesor del Departamento de Historia de la Universidad de Sao Paulo, doctor en Historia Social por la misma institución e Historia Moderna por la Universidad de Sevilla. Sus investigaciones se sitúan en la intersección entre la historia de América indígena y la historia social del trabajo, con énfasis en las sublevaciones y las múltiples modalidades de trabajo en las Américas durante la primera modernidad, es decir, entre los siglos XVI y XVIII. Bienvenido, doctor. Muchas gracias, Boris. Muchas gracias por asistir. En tercer lugar tenemos al magíster, a Henry Stiles, quien es licenciado y magíster de Historia por la Pontificia Universidad Católica de Valparaíso y actualmente es estudiante doctoral en Historia de la Pontificia Universidad Católica de Chile. Su línea de investigación es la historia ambiental de las expediciones marítimas a la Patagonia entre los siglos XVI y XVIII, con énfasis en la producción y circulación del conocimiento sobre el medio ambiente. Bienvenido, Henry. Hola, hola, muchas gracias por la invitación. Gracias a ti, Henry, por asistir. Y como moderadora de esta actividad tenemos a nuestra querida e ilustre doctora en Historia de la Universidad del College London y actualmente profesora del Instituto de Historia de la Pontificia Universidad Católica de Valparaíso, la doctora Natalia Gándara, cuyas publicaciones se han centrado en los procesos de territorialización y de construcción de conocimiento geográfico en Chile y en el Pacífico suroriental durante el periodo colonial. Su línea de investigación abarca la historia de la ciencia y el conocimiento en Chile e Hispanoamérica. Bienvenida, doctora. Muchas gracias, Boris. Ahora daremos el paso a la doctora Gándara, quien actuará como moderadora de esta conversación, ¿no? Primeramente una presentación de cada uno de los participantes y luego iniciaremos nuestro conversatorio, ¿no? Que además está orientado, como decía inicialmente, a una actividad de extensión, es decir, a un público más abierto, menos especializado probablemente que el que estamos habituados en el mundo de la historia, ¿no? Así que esperamos que esta charla sea y que esta conversación, ¿no?, sea un aporte a repensar la historia colonial, la historia moderna y abrir perspectivas de análisis y debate, que es lo que esta actividad pretende hacer. Doctora. Bueno, muchas gracias y con esta introducción de Boris vamos a comenzar inmediatamente a la presentación breve, pensando en la historia pública y cómo comunicarnos con la sociedad civil y cuál es la importancia de hablar y de desarrollar investigaciones desde los mundos modernos y coloniales. Así que vamos a partir primero con Virginia, quien nos va a presentar. Así Mu- es. Gracias, Natalia. Estoy muy contenta de participar de esta conversación. Voy a compartir con ustedes una breve presentación de la investigación que estoy terminando. Esta es una investigación que ha tomado casi 4 años, y ha sido una investigación que se ha centrado en términos muy generales, en la manera en la cual los individuos del periodo moderno interactuaron con los libros impresos. Ese es el ámbito general del problema de estudio. Y para eso trabajé y estoy trabajando estos últimos meses un caso específico, que fue el uso que tuvo un libro
en realidad dos libros, impresos en Roma en el año 1646, La histórica relación del Reino de Chile, del jesuita Alonso Valle. Y digo dos porque el libro se imprimió en dos versiones, una en castellano y otra en italiano. Y por lo tanto el libro circuló en esas dos versiones. El proyecto tiene como propósito examinar el uso de este libro en un periodo acotado de tiempo, que es 1646, en la fecha de inicio, cuando se publica el libro, y tiene como fecha de cierre el año 1703. Esto porque el contexto de este estudio está situado en Inglaterra, en la segunda mitad del siglo XVII, y cómo el libro tuvo una vida en ese escenario en particular en el medio científico inglés. 1703 es una fecha importante porque ese año se publicó la primera traducción de la obra de Ovalle al inglés. Y por lo tanto el proyecto tiene como propósito ver qué ocurrió antes con el libro en Inglaterra y de alguna manera tratar de entender las circunstancias que llevaron a esta traducción. Para contarles un poco el proyecto me voy a detener en los tres conceptos que tiene el título, que son poseer, usar, leer y traducir. Para estudiar la posesión del libro, no es tan fácil de hacer porque en realidad tenemos poca información, pero las fuentes fueron fundamentalmente dos tipos de fuentes. Por una parte, inventarios de bibliotecas. Hay algunas personas o individuos que hacían inventarios de sus propias bibliotecas y por lo tanto un tipo de fuente era consultar esos inventarios, pero también en la época era habitual que cuando un individuo moría, luego su biblioteca era subastada o vendida públicamente. Y para eso se hacía o se imprimía, quien iba a estar a cargo de la venta, una especie de panfleto con los detalles de los libros que poseía. Digo panfleto porque en realidad son bastante pocas páginas. Se imprimía y se distribuía, ¿no?, para los interesados. De esos tenemos bastantes de la época y era habitual que las grandes bibliotecas de intelectuales pudiesen tener ese fin y por lo tanto ese ha sido un tipo de documentación bien importante para trabajar la posesión del libro. Otro tipo de fuente, que no es un inventario, son en realidad los libros que se conservan actualmente en las bibliotecas que fueron inscritos por sus dueños, es decir, sujetos que, como se hace hoy día también, pusieron su nombre en el frontispicio o en las primeras páginas del libro. Entonces, las formas de estudiar quienes tenían el libro en Inglaterra en la segunda mitad del siglo XVII se basaron fundamentalmente en inventarios y en estas anotaciones o marcas de posesión. Esa información solo nos dice quién tenía un libro, pero sabemos bien que tener un libro no significa leerlo, no significa usarlo, tampoco significa necesariamente entenderlo, ni siquiera apreciarlo, ¿no? A veces tenemos libros que no tenemos ni la más mínima intención de abrir o de leer, ¿no? Entonces, el proyecto abordó también otras áreas o posibilidades de uso del libro. Los conceptos de usar y leer están muy relacionados, pero son distintos porque hay libros que se usan, pero no necesariamente se leen. Por ejemplo, puedo inscribir el nombre en un libro, pero dejar allí. Puedo usar las páginas del libro para practicar una firma, para anotar apuntes de otra lectura, pero no es eso evidencia de que yo haya leído el libro sobre el cual estoy escribiendo, ¿no? Eso mismo ocurría en esta época, particularmente cuando el uso del papel era apreciado y escaso y por lo tanto las páginas de un libro eran también un material que tenía un uso más allá de lo que estaba impreso en él. Y por lo tanto, esta segunda fase de la investigación se focalizó en examinar marcas de uso, desde firmas, subrayados, guiones, cruces, dibujos, eh, anotaciones marginales, etcétera. Y por otra parte, ver quiénes habían leído el texto, marcas de lectura. Evidentemente hay ciertas marcas que dan cuenta de una lectura del texto, pero también cómo eso se vinculaba con otras evidencias de lectura, por ejemplo, sujetos que citaban el libro en sus propios escritos, que lo mencionaban en correspondencias privadas o que, por ejemplo, podían indicar
en sus diarios de vida, podríamos decir hoy día, que habían prestado el libro a tal persona, ¿no? Entonces, eso nos va dando un panorama cada vez más complejo de las vidas del libro, que culmina en el proceso de traducción, ¿no? Que es una suerte de reelaboración en todo el sentido de la palabra de la obra de Ovalle, porque es llevarlo a otro idioma, pero es también editarlo. Se sacaron muchas partes del libro en esta versión inglesa, particularmente aquellos contenidos de índole religioso, lo que el traductor anónimo llamaba la superstición del libro, que eran muchas referencias a milagros, apariciones, etcétera, y también a todo el quehacer jesuita. Y por lo tanto, el proceso de uso del libro culmina en esta traducción. Sobre los usos de la traducción se sabe mucho porque fue muy leída en el siglo XVIII y en el siglo XIX, ¿no? Y por lo tanto, este proyecto trataba de examinar la parte anterior, ¿no? ¿Qué pasó antes de eso? Para cerrar, para no extenderme más, las conclusiones preliminares que puedo compartir con ustedes son que, por una parte, los usuarios de estos libros, de la versión inglesa y perdón, de la versión en italiano y la versión en español, coinciden en muchos intereses con la traducción. La traducción está focalizada en los aspectos de historia natural y muchos usuarios marcaron esos contenidos, pero esta investigación mostró que también muchos usuarios que vivían en la Inglaterra de la segunda mitad del siglo XVII leyeron esas otras secciones del libro que fueron omitidas en la versión impresa en inglés. Por ejemplo, hay mucho interés en la descripción de los milagros, hay mucho interés en ciertas descripciones que hacen de las prácticas jesuitas, y por lo tanto eso muestra que esa visión de la histórica relación como un documento que es fundamentalmente una historia natural, que fue lo que la versión inglesa quiso instalar, no fue inicialmente la única forma de recepción del libro en Inglaterra en esta época, sino que también se leyó en un sentido más completo y más complejo. Ahí ya las otras dos imágenes corresponden al frontispicio de la edición inglesa y la otra imagen corresponde al frontispicio de la versión española impresa en Roma en 1646. Eso. Muchas gracias, Virginia. Ahora vamos a dar el paso a Gustavo para luego ya en la segunda parte empezar a compartir y hacerles preguntas y apreciaciones. Gustavo. Gustavo, ¿tienes el micrófono? Ahora sí. Ahora sí. Buenas tardes, muchas gracias Natalia, muchas gracias profesor Boris por la invitación. Bueno, lo que, lo que voy a presentar aquí serían como los planteamientos de una investigación que yo todavía voy a empezando ahora, ¿no? Es una investigación que se titula Viejos Señores, Nuevos Labores. Una investigación, por lo tanto, que está todavía en su estadio preliminar de formulación, ¿no? Así que mucho de lo que voy a presentar aquí son más bien hipótesis que conclusiones, ¿vale? Bueno, en este trabajo yo hago como una investigación sobre dos estudios de caso muy específicos que serían el sur de Chile, la colonización del territorio mapuche, que estudié en mi doctorado, y el caso que se me hace más fácil, más directo acceder a la documentación, que es caso de Brasil, ¿no? El caso de la colonización de los territorios Tupinambá de la costa del litoral brasileño durante el periodo colonial, siglos XVI, XVII, en los dos casos. Sin embargo, para esta ocasión yo no voy a detenerme en estos dos casos específicos, sino que voy a plantear algunas cuestiones a nivel continental, a nivel genérico, por lo tanto, ¿no? Bueno, la pregunta norteadora de esta investigación es básicamente la siguiente.
por qué las poblaciones indígenas se sujetan al fenómeno del trabajo forzoso bajo el poder colonial de los españoles durante el periodo colonial temprano, ¿no? En principio, esta pregunta puede parecer una pregunta sencilla, pero en realidad me parece que no lo es, ¿no? Bueno, en consideración a que de manera muy general el proceso colonial americano se caracteriza, entre otros factores, por supuesto, pero se caracteriza por una fuerza dominante de una gran variedad de trabajo, de modalidades, sistemas, regímenes de trabajo forzoso de la población indígena, ¿no? Los fenómenos más conocidos son las encomiendas, las mitas, la esclavitud, el servicio personal. Sin embargo, hay un universo muchísimo más complejo que eso, ¿no? Ah, el, por así decir, el grupo de investigación que tenemos acá en la Universidad de São Paulo se está trabajando sobre eso y hasta ahora hemos llegado a un conjunto de aproximadamente 60 formas de trabajo distintas para 4 siglos de colonización para todo el continente, ¿no? Pero a pesar de todo eso, cuando nosotros no nos preguntamos por qué al final estas poblaciones indígenas, estas poblaciones amerindias se aceptan, por qué se sujetan a trabajar de modo forzoso para los españoles, cuando no nos preguntamos eso, estamos de alguna manera naturalizando la dominación, ¿no? Bueno, la primera respuesta que el censo común suele presentar, ofrecer para esta pregunta sería que las poblaciones indígenas se han sujetado al trabajo forzoso, al trabajo obligatorio, por imposición de la fuerza por los españoles. Bueno, esto es verdad, pero es una verdad parcial, una verdad incompleta. ¿Por qué lo digo eso? Bueno, primeramente hay que considerar que estamos hablando de manera general, en media, ¿no? Para todo el continente, de una proporción que está alrededor de 90% de poblaciones indígenas, hasta 1650 más o menos, para 10% de blancos europeos o colonos, algo así. De modo que una dominación por la fuerza simplemente no sería tan sencilla, no sería posible de modo inmediato para todos los contextos, ¿no? Uno podría decir, bueno, pero los españoles tienen una superioridad militar. Hay que matizarlo también. Hay que matizarlo en consideración, por ejemplo, que un arcabuz en el siglo XVI seguramente no funciona con la misma velocidad que una flecha, ¿no? Y un arcabuz en territorios húmedos como los ambientes tropicales, no, definitivamente no funciona bien, ¿no? Y además estamos hablando incluso demográficamente, de algunos pocos sujetos conquistadores que se defrontan con unidades sociales bastante complejas y bastante organizadas. No estamos hablando de sociedades en la infancia de la civilización, nada de ello, sino de complejos sociales estructurados, ¿no? Bueno, la segunda respuesta que suele aparecer en la historiografía, por ejemplo, sería que los obreros indígenas, por así decir, aceptan sujetarse en respecto al prestigio de sus propios jefes, de sus caciques, ¿no? Pero hay que preguntar al mismo tiempo quiénes son estos caciques, quiénes son estos jefes, y no me parece nada natural que la obediencia está supuesta en la relación de prestigio de estos jefes, ¿no? Sobre todo si consideramos que a medida que el sistema colonial se va desarrollando, estos jefes se vuelven cada vez más
ricos, poderosos, cada vez menos numerosos incluso, pero cada vez más distantes, cada vez más alejados de los intereses de sus propias comunidades, ¿no? Ah, Así que progresivamente el sistema colonial va rompiendo las relaciones anteriores, las relaciones originales de reciprocidad, promoviendo una progresiva desigualdad de intereses entre sí mismos, entre estos propios jefes que encuentran en el propio sistema colonial razón para acumular poder, para acumular riquezas, para acumular mujeres, para acumular caballos, etcétera. Mientras que los demás integrantes de sus comunidades tienen otros intereses, seguramente, intereses comunitarios, lo que sea. Bueno, a mí me parece como hipótesis inicial que para resolver estos problemas, el concepto clave, la noción clave sería la idea de vulnerabilidad. O sea, si estas poblaciones en QPS sean más numerosas que los dominadores, que sean más conocedoras del territorio que los españoles, etcétera. Solamente aceptan o se sujetan, entre comillas, por supuesto, a trabajar bajo un sistema forzoso, etcétera, en contextos de vulnerabilidad social. Cuando se vuelven por razones históricas, cuando los procesos históricos se los hacen sujetos vulnerables. Eso significa que los sistemas de trabajo forzoso se dan cuando estos mismos sujetos no encuentran otras alternativas de supervivencia. Así que la investigación que estoy tratando aquí con los casos de Brasil, de Chile, se trata básicamente de buscar los procesos sociales que acortan para la gran mayoría de las poblaciones indígenas de cada parte, que acortan sus alternativas posibles de supervivencia, haciendo con que mucho más que simplemente la fuerza, que por supuesto es real, ¿no? Mucho más que eso, ah, la, los sistemas de trabajo forzoso como la encomienda, la esclavitud, se hacen como una de las pocas opciones que se les presenta, ¿no? Bueno, yo termino aquí mi participación, incluso comprendiendo que se trata de una ocasión para conversar, ¿no? Para platicar con un público más amplio. Comentando que a mí me parece que esta es una problemática bastante actual. ¿Por qué? Bueno, nuestro tiempo, nuestra época se caracteriza, entre otros factores, por ser un tiempo de proliferación de formas, regímenes, modalidades de trabajo precario. Y nosotros, como las poblaciones indígenas de los siglos XVI, XVII, no estamos sujetándonos a eso, bueno, algunas veces sí, pero no siempre o casi nunca o pocas veces por medios forzosos, por la fuerza, por la imposición de la fuerza o del castigo, lo que sea. Y al mismo tiempo también los trabajadores, ¿no? La población trabajadora es mayoría, pero aún así estamos sujetándonos a estas formas de trabajo cada vez más precarias, cada vez, ¿no? ¿Y por qué lo hacemos? Es una cuestión que yo les dejo en abierta y bueno, quedamos ahí para conversar. Muchas gracias una vez más. Gracias, Gustavo. Ahora es el turno de Henry. La, Nuevamente, muchas gracias por la invitación, ¿no? Por tener la instancia de poder compartir. Y yo de lo que voy a hablar ahora es de lo que ha sido lo que es mi proyecto de tesis doctoral, ¿no?
me toca ya defender el mes de diciembre para después poder ya partir de lleno con la tesis doctoral. Y el título aquí tentativo hasta el momento es Tantear la Patagonia, Ciencia, Técnica y Medio Ambiente en la exploración de la Patagonia, es decir, Patagonia Pacífica y Atlántica entre los siglos XVI al XVIII. Y bueno, ahí el término tantear lo tengo entre comillas porque de hecho el concepto viene de la Carta de Sao Paulo de Pedro Sarmiento de Gamboa, cuando él mismo indica que a él se le encomendó tantear la Patagonia. Y decido tomar este concepto, ¿no? Y que creo que se adapta muy bien al tema de estrategia de supervivencia porque se trata de esto de ir conociendo un espacio que, valga la redundancia, era poco conocido hasta ese momento. Y yo lo relaciono mucho esa idea con, en el fondo, lo que quiero trabajar en mi tesis, ¿no? Que es cómo la ciencia, cómo se relaciona la ciencia con la técnica y el medio ambiente. En el fondo, cómo se llega a un espacio, a este nuevo espacio que es la Patagonia, hasta antes de 1520, incluso 1550 diríamos, totalmente desconocidos para los europeos, con un medio ambiente austral, mucho más helado, con vientos, y pasando también por lo que ha sido denominado como una pequeña edad de hielo, es decir, ya de por sí una baja de temperatura desde mediados del siglo XVI, y en la que se enfrenta, ¿no?, con esta nueva realidad austral de clima más helado. Y la hipótesis que yo estoy proponiendo al respecto es la generación de una cultura marítima, que yo veo expresada en tres elementos clave, que son primero la adaptación de la dalca, ¿no es cierto?, la canoa chona a los usos españoles, el diario de viaje también como instrumento de navegación a partir del cual se va plasmando una experiencia, y también la cartografía, cómo se va también expandiendo y se va cartografiando estas nuevas realidades para darlas a conocer al mundo europeo. Y si bien su uso no fue unívoco, que va a ir variando dependiendo de las situaciones, fue variando entre los siglos XVI al XVIII, a medida que se iba conociendo el clima y medio ambiente patagónico, tratándose de una lógica de ensayo-error, la que finalmente queda muy plasmada, ¿no?, en las expediciones de la segunda mitad del siglo XVIII, donde se consigna mucha mayor información climática. Eh, ¿Puedes pasar la diapositiva, por favor? O sea, entonces, como primer elemento, primer instrumento, ¿no?, el diario de viaje. Y la relevancia del diario de viaje menos es la narración de la experiencia, ¿no es cierto? Son viajeros, la gran mayoría que estuvieron in situ y que fueron narrando sus propias experiencias. Y aquí lo importante, ¿no?, creo yo, del diario de viaje es poder ir analizando qué elementos, por ejemplo, si en un viaje decían que hacía mucho frío, bueno, veamos si en el siguiente, ¿no es cierto?, dijeron que llevaron ropa más abrigada, o si les dio escorbuto por falta de alimentos, veamos también si llevan más alimentos, ¿no es cierto? Ahora, esto por supuesto va muy ligado con lo que es el discurso imperial, ¿no? Tampoco se escapa de esa dinámica de lo que es, se plasma el nuevo mundo, pero desde la realidad europea. Entonces también hay que ir, es bueno ir analizando qué partes del discurso son ya una lógica imperial y cuáles de esas están relacionadas con la realidad patagónica, ¿no? Los conceptos de verdad y realidad que plantea Isabel Sorero. Y ya como mencionaba también, en los diarios de viaje van plasmando lo que son las técnicas, los objetos que lleva y por supuesto también los métodos de supervivencia. Las rutas que, si bien han sido muy estudiadas, dan cuenta, ¿no?, de esta estrategia de supervivencia. Como dije, la comida, las ropas, incluso cuánto tiempo demoraban en recorrer un espacio, puede dar cuenta también de una estrategia de supervivencia, ¿no? Si se demoraban mucho tiempo y los pilló la temporada más fría, bueno, veamos si en el siguiente dijeron nos demorábamos menos o si decidieron demorarse más. Creo que eso también tiene que ver con una estrategia de supervivencia. ¿Puedes pasar la diapositiva, por favor? También como segundo punto decía las embarcaciones. Sabemos, ¿no?, que los españoles ya, bueno, desde ya el principio del siglo XVII las expediciones jesuitas ya documentan el uso de las talcas, ¿no? Entonces podemos suponer, podemos partir preguntando, ¿no?, por qué no se hizo ya desde el siglo XVI. También cómo se fue adaptando, o si es lo mismo usar una dalca en 1600 que usarla en 1750, en 1790, ya hacia finales del periodo colonial. Y si se trataba más bien de una experiencia nueva o
porque no fueron replicando también modelos de embarcaciones, por ejemplo, vikingas, ¿no? Haciendo el símil con el norte europeo y las condiciones también heladas que se experimentaban. ¿Por qué no se replica ese modelo y decide adaptarse a algo local, ¿no? También es una pregunta que me haré a lo largo de mi investigación. ¿Y puedes pasar la diapositiva? Y por último, la cartografía, ¿no? Sabemos que la cartografía finalmente es un objeto cultural. Y las distintas investigaciones lo que han demostrado es que finalmente la cartografía no muestra la realidad objetiva, sino que lo que se busca ver, ¿no es cierto? La cartografía va a ir variando de acuerdo a los siglos, de acuerdo a las potencias que lo van haciendo, ¿no? De nuevo para mostrar la realidad que ellos buscan. Y ellos van a ir dando cuenta de cómo fue circulando esta información, si es que se fue circulando también esta información, ¿no? Por ejemplo, los barcos que van apareciendo en los mapas pueden ser un indicio, ¿no? De los regímenes eólicos, de las rutas seguidas, y también, ¿no? Hasta qué punto muestran una estrategia de supervivencia en este nuevo mundo y no solo la realidad, ¿no? Esas son las preguntas que yo me voy a ir haciendo en los diversos capítulos de mi tesis, que planeo ir dedicando, ¿no? Uno a cada objeto o quizás dos, dependiendo del volumen de información que tenga. Y bueno, eso es lo que tengo que mostrar, ¿no? De mi presentación y lo que va hasta ahora de mi proyecto de tesis. Gracias, Henry. Y por último, tenemos a Boris, nuestro anfitrión, que nos va a presentar su proyecto postdoctoral. Ahora sí, es que no voy a sacar el audio. Disculpen. Ahora sí lo vuelvo a presentar. Muchas gracias, Natalia. Ahí vamos. Bueno, esto es evidentemente una aproximación a un proyecto que está en curso. Este es mi primer año de proyecto postdoctoral. Las bases de este proyecto ya estaban un poco sentadas en la tesis doctoral. Sin embargo, han habido algunas diferencias respecto, evidentemente, de la tesis doctoral y me he decidido adentrarme en otro siglo, un siglo distinto al 16, que era lo que trabajé en esa tesis. Por lo tanto, la propuesta aquí está y es también algo que yo les había comentado en la convocatoria, ¿no? En la invitación que les había hecho, que tiene que ver con cómo se van gestando ciertas estrategias de supervivencia, ¿no? Que es un poco a la base de las presentaciones que hemos visto. Es decir, cómo se van generando mecanismos para ganar notoriedad, ¿no? Generar influencia en este mundo colonial, ¿no? A propósito de este proyecto. Cabe destacar en ese sentido, ¿no? Y aquí yo les voy a mostrar algunas perspectivas iniciales, ¿no? De este proyecto postdoctoral es primero considerar que sobre el mundo colonial hay tradiciones que pesan bastante, ¿no? La historiografía ha mostrado desde el siglo XIX, ¿no? De la época inicial republicana, ¿no? Visiones que han ido fluctuando, ¿no? Pero que en general muestran una época, la época colonial, ¿no? De un atraso cultural que parece inevitable, ¿no? Al contrario de la República, ¿no? Que se muestra como la época distinta, es la luz frente a la oscuridad de la colonia, ¿no? O como diríamos, ¿no? Como el siglo de las luces, ¿no? Que se ve, se muestra la Edad Media como un entorno oscuro, ¿no? Algo así plantea un poco la historiografía más tradicional, ¿no? Una época oscura, sin mayores novedades, la famosa siesta colonial, ¿no? Que algunos autores han llamado así, y donde se ve una América, ¿no? Se presenta una América básicamente como un receptor pasivo de las decisiones europeas, ¿no? Como que nosotros aceptásemos, o en la época colonial, ¿no? Las autoridades aceptasen y la gente que vivía acá aceptaba de buena manera o de buena gana, ciertamente, lo que otros decidían en Europa, ¿no? Pero en realidad hay que hacer algunos matices sobre esto, ¿no? Dado que todas estas visiones merecen una revisión crítica y sobre todo desde las fuentes documentales, ¿qué es lo que nos están diciendo? ¿Qué es lo que uno puede leer entre líneas de esas fuentes documentales que van mucho más allá de una revisión en la que uno usa como fuente histórica, ¿no? Para plantear algunas cosas, ¿no? Algunos temas. Y si uno la analiza más en profundidad y lee entre líneas, ¿no? Lo que revelan es que la realidad colonial evidentemente es mucho más compleja que esas visiones, ¿no? Un poco simplistas. Y
se plantea aquí, lo que planteo yo en general es que los agentes coloniales, todos los agentes coloniales, desde las instituciones hasta los colonos particulares, ¿no? Los conquistadores, etcétera, plantean una serie de estrategias de supervivencia que quedan plasmadas en su escritura, ¿no? Que quedan graficadas en la documentación que ellos generan, ¿no? Y son estrategias, en este caso, para el caso particular de Chile, ¿no? Son estrategias discursivas pragmáticas de supervivencia, en las que estas estrategias influyen, por lo tanto, en la toma de decisiones. Es decir, lo que yo estoy planteando es que desde lo local se puede influir lo global, ¿no? Las decisiones de la monarquía. Y no es tanto la imposición al revés, ¿no? No es tanto la imposición monárquica sobre los territorios americanos, sino que también hay algo, y en el caso particular de Chile, hay una manera de escribir, de ver y de graficar el territorio que influye en las decisiones de la monarquía, ¿no? Y entra eso en negociación, evidentemente, con el poder metropolitano, que es también una característica del periodo de los Habsburgo también, ¿no? Y en ese sentido, ¿no? La escritura se vuelve una herramienta estratégica con la cual no solo comunicar, la escritura no es neutra, por supuesto, tiene busca distintos objetivos dependiendo del productor de esta documentación. Y yo traigo algunos ejemplos a colación desde el siglo XVI y hasta el siglo XVII, ¿no? Solo para graficar esto que le estoy comentando, ¿no? Particularmente tenemos que en la década del 40, ¿no? Con la conquista de Chile, particularmente en propiedad que hace Pedro de Valdivia, ya Valdivia recoge, por un lado, un país espectacular, ¿no? El Edén, pero por otro, es una tierra que es muy inestable, que es vidriosa, dice, y ese es el concepto que usa Valdivia, ¿no? Que es vidriosa, y lo establece como un primer hito indicativo de la fragilidad del territorio. O sea, es una tierra que si no se cuida, que si no se pone atención a su defensa, etcétera, se va a perder. Entonces, esto es significativo porque ya sea instituciones o ya sean particulares, esta idea se va a ir reelaborando en el siglo XVI para ya estar consolidada en el siglo XVII con unas maneras específicas con las cuales aparece la documentación. Y esas maneras específicas, ya para la década del 70 que las podemos revisar, ¿no? En el del siglo XVI, hablan de una tierra que está por perderse o una tierra que se va a perder. Y ese concepto aparece recurrentemente en distintos tipos de documentación, ¿ya? Lo que significa es que si no se hace algo, ¿no? Desde Chile, esto viene evidentemente todo esto desde Chile, si no se hace algo en cartas enviadas al virrey, sobre todo al poder metropolitano, esta tierra se va a perder, ya sea por los enemigos internos o por los enemigos externos, ¿no? A la corona, los piratas particularmente. Ciertamente, esto es interesante porque nos da cuenta de y como voy a plantear un poquito más adelante, una especie de cultura escrita, ¿no? Y eso es lo que planteo yo. Pero no una cultura escrita en el sentido de solamente la circulación de la documentación, ¿no? De los libros, ¿no? Sino que también una manera de escribir o de describir, ¿no? Un lugar común, si ustedes lo quieren, que se va asentando con el tiempo. Por supuesto, esta manera local de escribir que quiere influir en las decisiones metropolitanas, tiene sus matices. Y ese matiz está, por ejemplo, en lo que dicen desde el Perú, ¿no? Ahí en 1557, el virrey Marqués de Cañete ya advertía al rey sobre la complejidad de una gente que él consideraba novelera, es decir, exagerada, ¿no? Que ponían dificultades donde no las habían, ¿no? Para obtener recompensa y muchos de ellos devolverse al Perú. Es decir, ojo rey, sí, necesitamos gente, necesitamos dinero, pero tengan cuidado porque esta gente de Chile, ¿no? Se considera como novelera, o él la considera novelera, es decir, un poco mentirosilla, ¿no? Y ese matiz que pone Perú, no solo lo dice el virrey a mediados del siglo XVI, después lo van diciendo y lo reiteran hasta el siglo XVII, que es lo que he podido abordar hasta ahora, ¿no? En distintas documentaciones. Entonces, si en 1570 Hernán Guerra hablaba, ¿no? De esto de la necesidad de ayuda, en 1593, a puertas de la famosa sublevación de Curalaba de los indígenas, ¿no? Donde muere el gobernador Óñez de Loyola, el capitán Miguel de Olaverria expresaba lo mismo, ¿no? Demostrando que ya hay una continuidad en esta forma de expresarse sobre el territorio y la necesidad de que se cuide este territorio porque si no se va a perder, ¿no? Una tierra que se va a perder. Y ese es un ejemplo de los varios que de las varias estrategias discursivas que se van empleando en la documentación para ganar notoriedad, sobre todo en un contexto como el chileno, y esto a lo mejor podrían decirlo todos los todas las provincias americanas o todos los reinos americanos, pero en el caso de Chile más particularmente,
porque estaba lejos, lejísimos del poder imperial, las dificultades de comunicación eran evidentes, estaba tras mano de todo y necesitaba, por lo tanto, más que cualquier otro sector probablemente de América, ganar mayor notoriedad y ganar mayor influencia en las decisiones que se necesitaban, ¿no? sobre esta tierra. De hecho, entre 1625 y 1635, cuando el cronista mayor de Indias, ¿no? Luis Tribaldo de Toledo, publica su obra, ¿no? Eh, habla, ¿no? de esta sublevación de Curalaba de 1598, que es un hito para la historiografía muy reconocido, y habla de que los indígenas, a pesar de que se les trataba bien, igualmente se sublevaron y pusieron al reino en términos de perderse. Es decir, la idea de la perdición del reino es una estrategia que incluso repercute en el encargado máximo de la corona española de recabar información sobre el territorio y ponerla por escrito, que en este caso es el cronista mayor de Indias, ¿no? En ese momento. Es decir, es una idea que se acepta en Europa también. Entonces, aquí el concepto clave es el de la cultura escrita pragmática, en el sentido de que mi propuesta aquí es que existen estrategias discursivas específicas que se desarrollaron desde Chile para sobrevivir en un territorio que desde antes de Valdivia, o sea, desde Diego de Almagro, ya tenía mala fama. Un territorio infamado por la conquista o el intento de conquista de Almagro, donde había muchos obstáculos, muy lejanos, no habían alicientes económicos claros, ¿no? para poder venir acá, ¿no? y establecerse definitivamente. De hecho, el otro concepto que aparece asociado al perderse, que la tierra se va a perder, es el de golpes de gente. Golpes de gente significa envío de soldados, de pertrechos, particularmente para hacer frente a los problemas de Chile. Entonces, cuando se va a perder el reino, lo que se pide son golpes de gente, es decir, que manden personas a socorrer al reino de Chile, a lo cual Perú siempre dice, ok, sí, manden, pero ojo, no es tan así. Hay que tener un matiz, Chile son un poco exagerados, ¿no? Y por supuesto, la resistencia de los indígenas, la falta de expectativa de premio y una mala fama, ¿no? que se extendió por todo el territorio del imperio español, ¿no? alimentaron la idea o la necesidad, ¿no? de que quien escribía al rey debía de hacerlo de una manera que generara empatía y de que generara una toma de decisiones beneficiosa para ellos, ¿no? De hecho, desde Chile, a propósito de esto, ¿no? De que Perú siempre matiza, ¿no? Siempre le baja el perfil, dice que cuando manden gente, que por favor manden gente desde Perú, desde la península ibérica, no desde Perú, porque los que vienen de Perú lo que hacen es como dice allí, ¿no? Les da hipo devolverse al Perú, como lo hacen mucho viendo la ocasión y buscándola suelen causar algunos motines. Es decir, que no vengan de Perú porque saben lo que va a haber aquí, que venga gente que desconoce nuestra realidad porque ellos se van a quedar, ¿no? Esto, por supuesto, está en el Archivo General de India, ¿no? Un fragmento de una documentación que encontramos ahí en Chile 1, en el Fondo de Chile. Y por último, cabe destacar, ¿no? en esta forma de supervivencia que yo estoy buscando, ¿no? conectar o establecer más a ciencia cierta para el siglo XVII, ¿no? Cabe destacar, hacer algunas reflexiones finales, ¿no? Eh, Se ha de entender que estas estrategias discursivas, en la que el ejemplo más claro que les traigo ahora es el de la tierra que se va a perder, ¿no? Resulta un mecanismo que legitima las acciones que se requieren para este territorio, ¿no? Es decir, las acciones hispanas en Chile, ¿no? requieren una legitimación, o sea, que haya un aliciente para que la corona les envíe dinero, les envíe pertrechos, les envíe gente, ¿no? O sea, con este tipo de estrategias discursivas ganan una legitimidad política, legal, religiosa, social, ¿no? Y a la vez que ocurre eso, que ganan esa legitimidad, sistematizan una serie de rasgos que van paulatinamente asociándose y convirtiéndose en parte de la identidad del Reino de Chile, ¿no? Y que lo van diferenciando de otros espacios americanos. Esa es una característica de esta estrategia discursiva pragmática, ¿no? Por lo tanto, persuadir a la monarquía y sus instituciones, así como ganar notoriedad y generar predisposición para que su postura fuera beneficiada o se omitieran ciertas decisiones que les podían perjudicar, era lo que buscaba quienes escribían, ¿ya? Destacándose, por lo tanto, entre otras cosas, ¿no? La presentación polarizada de los hechos que se relataban, la heroización del actuar de los españoles, así como también la exageración, evidentemente, de tierras, de gentes y de acciones que allí ocurrían. Entonces, la idea finalmente es establecer, eh, digámoslo así, una línea temporal, ¿no?
una evolución, ¿no? De estas distintas estrategias, ¿no? Porque no es solo una, yo solamente les muestro una, pero así como se habla de la tierra que se va a perder, también se habla del siglo XVI y en el siglo XVII de la mejor tierra del mundo, de la más rica y de la más sana tierra, pero que para algunas cosas es así, pero para otras, muy por el contrario, es muy pobre, no tiene indígenas ni tiene ningún aliciente que permita la colonización. Así que eso es lo que yo les quería comentar respecto de del proyecto postdoctoral que está en curso, ¿no? Muchas gracias. Bueno, con esto entonces vamos a comenzar con la discusión y quisiera partir con una palabra que es transversal a las cuatro investigaciones, que es la idea de movimiento o circulaciones como lo llamamos en historiografía. Eh, y este movimiento puede ser movimiento de información, movimiento de objetos y movimientos de personas, ya sea de forma libre, como en el caso de Henry, o de forma forzada, como en el caso de la investigación de Gustavo. Entonces, acá me gustaría discutir cómo cómo piensan ustedes desde sus investigaciones eh, el mundo moderno a partir de este movimiento y de estas circulaciones. Y no necesariamente quiero que partamos en orden, así que le voy a dar la palabra primero a nuestro invitado internacional, a Gustavo. ¿Cómo se entiende el mundo moderno a partir de lo que tú estudias y de la idea de movimientos y circulación de personas, información, objetos? Ajá. Bueno, Natalia, creo que usted tiene total la razón, o sea, en lo que está subyacente a su comentario, ¿no? El mundo moderno, sin duda, es el mundo donde la circulación se acelera muchísimo en todos los sentidos, ¿no? La circulación de gente, la circulación de objetos, la circulación de información. Y a mí me parece que la idea de aceleración del tiempo histórico es adecuado aquí, ¿no? Porque el movimiento, la circulación es también no solamente en el espacio, sino en el tiempo también, ¿no? Hay una aceleración de los procesos de cambio, de transformación y transformación en todos los sentidos. A mí lo que me toca son las transformaciones sociales directas, ¿no? De los universos amerindios de modo general. Y sin duda el proceso colonial fue un catalizador bastante fuerte para todo, ¿no? Y bueno, en alguna medida yo creo que es un proceso que sigue en curso hasta hoy. O sea, nosotros estamos en algún sentido en la modernidad todavía, ¿no? No estamos, bueno, claro que hablamos de que vivimos en un tiempo contemporáneo, que es postmoderno, lo que sea, pero a lo mejor estamos todavía en un mundo que es ultramoderno, ¿no? Es todavía más moderno que lo que tradicionalmente conocemos como moderno. Y eso es parte de nuestro cotidiano, o sea, la velocidad de la circulación, la transformación, y nosotros nos quedamos como inestables, ¿no? En nuestra situación en el mundo. Y eso sin duda los sujetos históricos que vivían en esta época colonial de que estamos tratando aquí han sentido algo similar. Gracias, Gustavo. Virginia, ¿qué nos puedes decir tu investigación de la idea de movimiento? Yo creo que en general cuando pensamos en la historia, por defecto siempre lo imaginamos de manera muy estática, Mm. ¿no? Pero no porque lo asumamos como un principio, porque evidentemente sabemos que la vida humana no es estática, pero nuestros objetos están de estudio, están en un archivo guardado, todo parece muy inmóvil, ¿no? Y nosotros como historiadores somos los que les vamos dando movimiento muchas veces.
Pero eso nos hace asumir que nuestros objetos de estudio están muchas veces aislados, detenidos, a veces nos focalizamos tanto en un tema que nos quedamos en una suerte de fotografía tratando de reconstruir todos los elementos que vemos, ¿no? Entonces creo que esta manera de entender la historia que compartimos en esta presentación y que no es exclusiva nuestra, por cierto, sino que es propia de la disciplina, ¿no? Tiene que ver con apreciar y ver, en primer lugar, que los temas de investigación no están aislados y que por lo tanto si vamos a establecer conexiones metodológicas, esas conexiones metodológicas son en primer lugar históricas, es decir, efectivamente los procesos, los temas, los individuos, los objetos estaban conectados en un espacio y en un tiempo. Y por lo tanto creo que en el caso de mi investigación, que son libros, en realidad un libro, la página de un libro que parece un objeto inmóvil, nos puede revelar la posesión, por ejemplo, de ese mismo objeto por distintas personas, ¿no? Es muy habitual encontrarse con un primer nombre tajado y un segundo nombre que indica un segundo propietario del libro. Y ese segundo propietario muchas veces vivió en un espacio distinto del primero. Muchas veces vemos libros que fueron impresos en América, fueron parte de una biblioteca en Europa y luego aparecen, por ejemplo, en una biblioteca conventual en América, ¿no? Entonces, ese objeto en cuanto tal eh, muestra las posibilidades de estudiar la historia en movimiento. Y eso es difícil, ¿no? Porque es como hacer historia arriba de una bicicleta, ¿no? Es como tratar de ir siguiendo el ritmo de lo que estaba ocurriendo en esa época y puede resultar difícil, pero yo creo que es lo que también nos permite ver que estamos estudiando vidas ajenas, ¿no? Y que eso lo hace también más interesante. Gracias, Virginia. Voy a retomar la idea del estudio de vidas ajenas. Pero antes de ir a eso, voy a seguir con la idea de movimiento porque en las investigaciones tanto de Boris como de Henry, además de movimiento, introducimos otra variable que es la idea de distancias largas, grandes, ¿no? Entonces, ¿cómo ven sus propios sujetos históricos? ¿O cómo problematizan la idea del movimiento a grandes distancias? Boris, si nos puedes contar. Claro, gracias. Yo, en la medida que hablaba Gustavo y la profesora Virginia, pensaba, ¿no? En cómo lo que nosotros estudiamos, nuestros objetos en la disciplina, ¿no? Tienen repercusiones recíprocas, es decir, es una historia en movimiento lo que nosotros hacemos, la que intentamos graficar, pero que ya sea por una manera en que nosotros aprendimos la historia en el colegio o de distintas, o por las fuentes que uno tuviese, ¿no? Dan cuenta de una historia que pareciese ser mucho más estática en el tiempo, como lo que comentaba al principio de la presentación, ¿no? Unas visiones tradicionales de hacer la historia, ¿no? Y cuando en realidad en este mundo colonial y mundo moderno, ¿no? Lo que tenemos son repercusiones recíprocas, es decir, lo que pensamos acá, independiente de la distancia, ¿no? Porque estamos hablando de que para viajar de Chile a España eran meses, ¿no? Y por grandes distancias y parajes insondables, ¿no? Panamá, después bajar, ¿no? Por Sudamérica o viajar vía Cabo de Horno, ¿no? Era toda una travesía y era todo, como Henry también nos podrá indicar eso, ¿no? Era todo una aventura de la cual no sabías si ibas a salir vivo también, ¿no? Entonces, desde esa perspectiva, ¿no? Eh, las distancias largas van moldeando, ¿no? Una forma de reciprocidad en la distribución y el movimiento y en la circulación de las ideas, ¿no? Porque no solo viaja gente, no solo viajan objetos, también viajan las ideas. Entonces, ejemplo, ¿no? Valdivia reiteraba muchas veces las mismas cosas en las cartas que él publicaba y que él enviaba, ¿no? Y probablemente eso tenía que ver con que se podían perder las cartas en el camino, ¿no? Y hacer eso aseguraba que su mensaje iba a llegar de una u otra manera en las cartas que él mandaba. Y eso es una cuestión que la documentación colonial es bastante recurrente. Por lo tanto, estos sujetos históricos tenían que modificar sus prácticas, modificar sus estrategias para que fueran lo más efectivas
en un mundo donde las distancias se medían a vuelo de carta, ¿no? O a vuelo de, digámoslo así, a viaje en barco, ¿no? Muy por el contrario de lo que nos pasa hoy día, que es todo instantáneo, ¿no? En la época colonial la instantaneidad eran meses, ¿no? Y sujeta a múltiples avatares. Por lo tanto, la necesidad de que estos sujetos, ¿no? Estos agentes coloniales eh, tuviesen estrategias efectivas para desenvolverse en este mundo, era, si no una necesidad, era prácticamente una obligación. Entonces, relevar este tipo de cosas, ¿no? Relevar este tipo de investigaciones les da una vuelta a las lógicas más tradicionales de ver la historia como algo estático, ¿no? Sino por el contrario, donde el movimiento es lo importante y es lo obligatorio, independiente de que haya que salvar distancias que eran siderales, ¿no? Como alguien dijo alguna vez, el descubrimiento de América se asemeja o podría significar para la historia de la humanidad encontrar un planeta, ¿no? Encontrar extraterrestres, ¿no? A ese nivel de impacto, ¿no? Y ese impacto también tuvo una repercusión en Europa y un regreso de esa repercusión a América, ¿no? Y un diálogo que muchas veces no es muy notorio y muy estudiado, ¿no? Yo lo pensaba para la investigación de la profesora Yomi, ¿no? En el mundo inglés, cómo estas ideas sobre un lugar muy remoto que es Chile, cómo se pueden haber entendido, ¿no? Y por qué había un interés, de hecho era una pregunta que quería hacerle después a la profesora, ¿no? ¿Por qué un interés no solo en la historia natural, que era como lo más obvio, ¿no? Sino también en los milagros, ¿no? Y en esta otra cosa como más mágica, ¿no? Eh, de lo que presenta la historia del libro, ¿no? Y en una sociedad, digamos, atravesada por el protestantismo, ¿no? Y por una visión de la religión distinta, ¿no? Etcétera. Pero eso es lo que puedo agregar, ¿no? Para no quitarle tiempo a Henry también que pueda hacer su aporte. Bueno, con eso entonces, interpelado, Henry, ¿qué nos podrías decir? Muchas gracias. Bueno, lo primero que estaba pensando, ¿no? Que primero el viaje en sí mismo, ¿no es cierto?, es movimiento, es trasladarse físicamente de un lugar a otro. Y también el viaje por sí mismo es una experiencia. Incluso si lo pensamos desde el día de hoy, viajar también sigue siendo toda una experiencia para las personas, ¿no es cierto? Adaptarse a un nuevo horario, estar en un lugar que no es tuyo, saber que cuando vas de viaje vas a lugares específicos, ¿no? Entonces, es también enfrentarse, ¿no? Como decía Elena Altuna, a una nueva realidad. Entonces, yo también lo iba pensando, por un lado, el diario de viaje, lo decía en mi presentación, tiene esta dimensión que es imperial, que ha sido sumamente estudiado, de cómo se va representando a partir de la realidad del yo, pero yo también pensaba el significado práctico del viaje, es decir, cómo también sobrevives a una experiencia nueva. En el caso, ¿no?, de la Patagonia, ya lo decía, justo en esta pequeña edad lo que se llama esta pequeña edad de hielo, llegan a una de las regiones más australes del planeta, con vientos, fuertes mareas, nieve. Algunos también hablan, ¿no?, de, los, de las islas de nieve. Le decían de repente a los glaciares. Juan Ladrillero, por ejemplo, le decía así. Entonces, pensando en esto de las grandes distancias, es cómo nos adaptamos a estas nuevas realidades, ¿no es cierto?, que llevamos. Por ejemplo, hay que ver qué personas se van repitiendo, los libros que llevan para leer, ¿no? En el siglo XVI, siglo XVII no siempre es muy claro, pero sí en el siglo XVIII se habla de los referentes que tenían, pensando, por ejemplo, en la investigación también de la Carmen Channing, lo que fue el diario de John Narbrook para los náufragos de la Weyer, lo que fue el diario de Francisco Machado para alguien como Alejandro Malaspina, que fue una expedición de circunnavegación del globo, o también lo que fue las fuentes del diario de Magallanes en las primeras exploraciones desde Chile al estrecho de Magallanes. Entonces, lo que viaja ahí también es la experiencia, ¿no? No solamente se trasladan objetos, personas, se traslada una experiencia, una forma de ver el mundo. Entonces, yo creo que ahí tenemos que ser capaces de pensar también cómo nos preparamos para un viaje largo. No pensando solamente en Magallanes, cuyos viajes fueron 3 años, ¿no? Sino también las expediciones que le siguieron,
algunas cuales demoran un año, dos, tres. Entonces, cómo también va viajando esa experiencia, ¿no? Y en ambos sentidos, de ida y de vuelta, es decir, qué pensaban antes de irse, qué pensaban cuando volvieron, qué fue cambiando, qué información se fue generando al respecto, varió mucho, varió poco, ¿no? También, como decía Boris, qué estrategias de supervivencia se iban generando y en un imperio que era básicamente uno de papel, pero también creo yo es un imperio del viaje, porque también las autoridades, ¿no? Se iban moviendo constantemente, entonces creo yo que la grande distancia nos permiten pensar cómo se va construyendo América desde Cristóbal Colón en las Antillas hasta el Cabo de Hornos por el sur y California por el norte, ¿no? Eso es lo que tenía que plantear. Gracias, Henry. Bueno, la segunda cuestión que quiero poner en discusión tiene que ver con pensar a los actores, pensar a los sujetos históricos, sobre todo porque me pareció fundamental la evocación de Virginia, ¿no? De lo que hacemos en el fondo es estudiar estas vidas ajenas. Entonces, desde esta perspectiva, una palabra que se ha repetido es adaptación y negociación. ¿Cómo pensar estas vidas ajenas desde la idea de adaptaciones, negociaciones, resistencias, traducciones, permite de alguna manera pensar la agencia, es decir, la capacidad de actuar de los individuos y de los sujetos históricos en su propio contexto? ¿Cómo se acercan ustedes a entender la vida de estas personas en los siglos XVI, XVII y XVIII? Quiero partir contigo, Boris. Bueno, esa es una pregunta interesante porque, muy interesante, porque en el caso del proyecto que estoy llevando a cabo, la época de los Habsburgo fue elegida el siglo XVII, fue elegido el siglo XVII porque ha sido considerado historiográficamente como una época de negociación, es decir, la interpretación de la pervivencia del Imperio Habsburgo durante el largo plazo, más de 200 años, se debió a esta idea de las negociaciones que llevaban a cabo la monarquía con las élites locales o con los interlocutores locales. De modo que cuando se quiso imponer, cuando cambió esa lógica, ¿no? Hacia una lógica de imposición y no de negociación, como fue con las Provincias Unidas, por ejemplo, en Europa, le resultó pésimo, ¿no? Sublevación, guerras permanentes, ¿no? Entonces, en esa idea, ¿no? A entender que la adaptación de estos sujetos históricos, de lo que nosotros estamos estudiando, ¿no? Y su capacidad de actuación, está mediada también por, en el caso particular, de una manera en que ellos se refieren a lo que están describiendo, en cómo se enfrentan a esta realidad y no lo hacen desde la nada. Probablemente, y eso es lo que yo estoy relevando, ¿no? Probablemente lo que hacen es seguir ciertos patrones, en el caso de la escritura, ¿no? Seguir ciertos patrones que han sido probados que son efectivos para generar, ¿no? Impacto en la toma de decisiones, en el poder, ya sea virreinal, ya sea local o ya sea metropolitano, generar estrategias que sean, por lo tanto, efectivas, ¿no? Porque han sido probadas que son efectivas. Entonces, si hablamos recurrentemente de un Chile pobre para algunas cosas, ¿no? Que no se puede hacer cargo, por ejemplo, de ciertos lugares, por ejemplo, al otro lado de los Andes, ¿no? Tucumán o Mendoza, pero para otros es rica, ¿no? Para recibir los beneficios que me envía la corona, etcétera, pertrechos, armas, lo que sea, es porque efectivamente es una idea que ha sido probada en esta negociación que se ha llevado continuamente entre los actores locales y las autoridades más globales, que ha sido considerada y ha sido utilizada de forma efectiva. Entonces, yo creo que ahí hay un punto que rescatar importante en esta época, de la época de los Habsburgo, ¿no? Que tiene que ver con el sentido de negociación y adaptación en cuanto hay una tradición detrás. Y hay una manera de pensar y de referirse al territorio y a la gente y a los indígenas, ¿no? Que más cambios más circunstanciales, ¿no? Se va manteniendo en el tiempo. Y eso es porque resulta
efectiva, como reitero, ¿no? Y que quizá en el siglo XVIII cambia esta lógica, ¿no? Cuando también cambia la monarquía y su forma de enfrentarse a estos actores locales, ya desde una óptica de imposición de las reformas borbónicas, ¿no? Desde arriba hacia abajo, poner, ¿cómo se dice? Funcionarios que son educados, ¿no? Para, para no caer en esto que la historiografía ha llamado la corrupción legalizada, ¿no? La venalidad, etcétera, que en realidad si uno lo ve como más hilando más fino, en realidad lo que hace es entrar en acuerdo, ¿no? Estos funcionarios locales con los funcionarios o con las élites más generales o con los funcionarios más globales, ¿no? Porque de esa manera mantienen un status quo, ¿no? Que les permite desenvolverse a unos y a otros. Bueno, esa reflexión me parece central, Boris, para estudiar efectivamente cómo se construye el imperio desde distintos agentes, ¿no? Y pensar la relación entre las metrópolis y las colonias. Ahora, para ir a Gustavo, yo creo que esta pregunta de las estrategias de adaptación son fundamentalmente muy fructíferas para pensar en la capacidad de agencia de estas personas en situación de trabajo forzado, por ejemplo. Entonces, ¿cómo vives tú como investigador, cómo piensas tú la agencia de tanto las personas que están en una situación de poder como aquellas que son obligadas? ¿No? ¿Cómo lo estudias tú? ¿Cómo lo ves? Esto es muchísimo interesante y creo que guarda relación con la cuestión anterior, o sea, del mismo modo que de alguna manera toda historia es la historia del movimiento, también toda historia es la historia de la interacción entre distintos sujetos históricos, ¿no? Yo, por ejemplo, yo soy profesor de historia indígena, esa es mi asignatura, pero en realidad se me hace poco confortable, o sea, pensar una historia que sea una historia puramente indígena, sino la historia se define, bueno, por definición la historia, sobre todo cuando estamos hablando del periodo colonial, es la historia de la interacción de distintos grupos sociales, incluyendo los indígenas, por supuesto, ¿no? Así que no hay una historia colonial que sea una historia a pesar de los españoles, sino que los indígenas, los españoles, los mestizos, los negros, todos interactúan en el terreno social. Claro que uno podría pensar, bueno, entonces una historia indígena sería no más que la historia anterior a la llegada de los castellanos. Bueno, pero para este tiempo precolonial, el propio concepto de indígena ya no, ya sería un anacronismo, ¿no? Así que hay una paradoja del propio concepto de historia indígena, ¿no? Entonces, sí, claro, yo creo que el concepto de agencia sí guarda su importancia, sobre todo cuando estamos respondiendo de alguna forma o intentando superar perspectivas tradicionales que no atentan o no consideran la agencia, la acción propia y consciente de las poblaciones indígenas. Pero cuando consideramos como los teólogos del siglo XVI ya consideraban a su tiempo que los indígenas son humanos, y por supuesto que lo son, eso debería ser nuestra premisa. La propia idea de agencia se vuelve una obviedad, ¿no? Por supuesto que comprendemos entre nosotros qué queremos decir cuando hablamos de agencia, pero de modo general, que los indígenas son actores de la historia, a medida que son seres humanos como todos, es una obviedad, ¿no? Les confieso que a mí
me incomoda un poco cuando yo me pongo a leer una tesis doctoral con 400, 500 páginas de descripción y al final la persona concluye diciendo, bueno, entonces yo concluyo que los indígenas son agentes de la historia. Bueno, eso debería ser la premisa y no la conclusión, ¿no? Así que, bueno, yo sintetizaría de este modo, diciendo, bueno, de hecho, esta historia que nosotros estamos estudiando exige necesariamente la interacción entre múltiples grupos sociales, ¿no? Y bueno, no hay otra manera de considerar bien las cosas. Gracias, Gustavo. Yo ahora me quiero dirigir a Virginia y a Henry porque una de estas prácticas y adaptaciones que surge a partir de sus investigaciones tiene que ver con la traducción. O sea, cómo la vida en general se trata de distintas traducciones como mecanismos e instrumentos para la sobrevivencia. Entonces, para el caso de Virginia es la traducción de información, de conocimiento, y para el caso de Henry puede ser una traducción de los paisajes, ¿no? Entonces, podemos centrarnos en esta idea que yo sé de Virginia está en el centro de tu investigación. ¿Cómo llegaste a la idea de la traducción y por qué aparece como relevante para entender a los mundos modernos? En particular, yo diría que este quizás es un caso de un problema muy general que a mí siempre me ha interesado, que es la manera en la cual en el mundo moderno se relacionaron las formas de comprender el mundo en un sentido físico, natural, em, en el tránsito de información de Europa a América y de América a Europa. Digo que este es un caso en particular porque, claro, se trata de el libro de Ovalle en sí ya es una cosa singular, en el sentido que es este autor nacido en América, que viaja a Europa, escribe, publica, y luego el libro tiene una fortuna bastante grande en Europa, ¿no? Y la fortuna fue muy variada. Y el caso específico inglés es interesante porque, a propósito de lo que comentaba hace un rato Boris, tiene que ver no solo con un interés por la descripción de la historia natural, por un afán, podríamos decir, científico hoy, sino que también tiene un interés estratégico, ¿no? Que tiene que ver con las pretensiones inglesas en el territorio austral en el siglo XVII. Pero además de eso, que podríamos decir son los grandes marcos de lo que explica la traducción como proyecto editorial, intelectual, pero también hay un ejercicio que creo yo individual, que es justamente la práctica de lectura como un ejercicio ya de una primera traducción, ¿no? Y quizás allí es donde aparecen los elementos que pueden resultar más interesantes para uno cuando está investigando, que son los gestos individuales de sujetos de los que muchas veces no sabemos nombre, y que tienen que ver con marcas, signos y formas de apropiación de aquello que están leyendo o viendo en el libro. Por cierto que la traducción del castellano al inglés del texto de Ovalle es un proyecto que responde a una intención, ¿no? Que es no solo definir un modelo de la manera en la cual se puede describir un espacio, que eso es lo que celebra el traductor, diciendo que Ovalle podría ser un modelo a replicar en términos de estructura literaria, sino también de aquello que se deja fuera, como les decía hace un rato, y de cómo el texto cambia, ¿no? Son libros totalmente distintos, la versión en castellano y la versión en inglés son libros diferentes, aunque la versión inglesa es bastante literal, es decir, si yo tomo los párrafos que fueron traducidos, es una traducción muy literal, pero sin embargo, las omisiones hacen que sea una obra totalmente diferente, ¿no? Entonces, yo muchas veces me tuve que enfrentar a la idea de que estaba leyendo una traducción, pero en realidad estaba leyendo otra obra que fue, por así decirlo, una recreación, una reelaboración
de esta histórica relación del Reino de Chile, pensando en otras cosas, en otras preocupaciones. Es, por así decirlo, una reelaboración que tiene un propósito, pero que también resulta en la que se puede descubrir un afán creativo, ¿no? No meramente de trasladar una cosa a la otra, sino de en esa transformación crear una cosa nueva. Y creo que eso, que en el ejercicio de la traducción se aprecia con mucha claridad. Gracias, Virginia. Y con esta misma idea de la traducción, quisiera eh, hablarte a ti, Henry, porque uno de los comentarios anteriores hablabas de esta metáfora que utilizaron tus viajeros de describir el paisaje austral, patagónico, con esta idea de las islas de nieve. Entonces, la idea de la traducción de un paisaje que luce muy diferente a otros sitios de América y a otros lugares de Europa aparece como muy significativo para comunicar nuevos mundos, nuevas geografías. Entonces, ¿cómo en tus propias investigaciones, en tus fuentes, aparece esta idea de la traducción o la descripción del paisaje como una práctica relevante de tu sujeto? Muchas gracias. Bueno, claro, en los diarios de viaje lo que se ve eh, más generalmente es la descripción de los paisajes, ¿no? Bueno, algunas fuentes son bastante más escuetas que otras. Algunas dicen muy poco sobre el paisaje. Algunos simplemente dicen está lloviendo, hay viento. Otros también llaman para el siglo XVIII, aunque también las hay para principios del siglo, mediados del siglo XVI, como por ejemplo Juan Ladrillero, Francisco Cortés de Ojeda, que dejan descripciones más completas sobre el territorio e incluso llegan a describir los regímenes eólicos. Yo creo que esa práctica es sumamente importante, sumamente relevante, porque da cuenta de que se va adquiriendo conocimiento, ¿no? Diríamos, con el mundo Goldman, primero se va inventando un territorio, se le va dando un sentido, también se le va conociendo, dando un sentido y un protagonismo también a estos fenómenos que los van acompañando, ¿no? Porque ya no solamente se está diciendo, oye, está lloviendo, sino que hoy día hubo viento del sur-suroeste, algo día hubo viento del nor-noreste, y eso significa también una práctica, ¿no? Porque no es lo mismo enfrentarnos a un viento que viene del sur-sureste. No podemos ir a los mismos lugares del viento sur-sureste si es que el viento viene del nor-noroeste. Entonces, es también, digamos, es traducir un espacio para conseguir un objetivo que es viajar, conocer, explorar. Recordemos sobre todo que para el siglo XVIII las exploraciones de la Patagonia tenían también un sentido geopolítico de conflicto con Inglaterra. Entonces, ya tenemos que conocer este espacio, pero ¿cómo lo vamos a conocer si es que sé que voy a terminar naufragando? Bueno, entonces veamos los vientos, describámoslos, veamos dónde podemos recalar cuando ahí está el viento, eh, cómo hacer con las embarcaciones también, ¿no es cierto? No solo el espacio, también el instrumento, que el instrumento se va dando cuenta de que el instrumento tiene un protagonismo propio porque no es igual todo el tiempo, así como las descripciones del espacio, no. Si voy a tomar, por ejemplo, el símil con lo que decía la profesora Virginia, no es lo mismo leer a Ovalle en español que leerlo en inglés, ¿no es cierto? No es lo mismo, entre comillas, leer el territorio en el siglo XVI que leerlo en el XVII, XVIII, y no es lo mismo leerlo en un viajero que en otro, porque cada uno deja sus propias descripciones, sus propias vivencias, lo que da cuenta de que es un territorio que está, entre comillas, vivo, que es protagonista y que, si bien se le deja marginalmente las descripciones, finalmente da cuenta de cómo historiográficamente están vivos, porque van cambiando. Eso es lo que reflexioné sobre la traducción del territorio, ¿no? Gracias, Henry. Y bueno, ahora yo le quiero dar la palabra a nuestro anfitrión, a Boris,
también pensando que el mundo moderno, tal como lo han hablado autores o historiadores como Michel Foucault o Peter Burke, la idea de poder y conocimiento está en la base de estos mundos modernos. Y que es transversal a nuestras cuatro presentaciones. Así que no quiero monopolizar más la discusión y Boris, te dejo a ti para cerrar esta discusión. Bueno, gracias Natalia. Primero, quisiera agradecer a todos los participantes su excelente disposición, su excelentes también presentaciones. Creo que se cumplió a cabalidad el objetivo de la actividad, que en un lenguaje totalmente llano, claro, pudiésemos compartir lo que hacemos y a la vez, gracias al intermedio de Natalia, también guiar esto que hacemos hacia discusiones más globales para entender cómo se construye la historia, ¿no? Cómo la construimos, cómo la entendemos, ¿no? Sobre todo de una época en la que todavía hay mucho que decir, hay muchos mitos todavía que derribar, ¿no? Y quisiera cerrar a propósito de las palabras de Natalia, ¿no? Quisiera cerrar esta actividad dando cuenta de que a la base de todas nuestras presentaciones y lo que se quiso graficar en ellas, ¿no? Es conceptos clave, ¿no? Como se mencionaron, ¿no? Movimiento, adaptaciones, ¿no? Traducciones y, ¿por qué no también decir cómo todo eso ah, construye realidades, ya sea desde el lenguaje, como lo estoy planteando yo, ya sea desde la escritura propiamente tal, van creando realidades que van repercutiendo en las decisiones que se van tomando. No explorar, sí explorar tal territorio, tomar una decisión para arriar una vela o no arriarla en el caso de la Patagonia, publicar o no publicar un libro a sabiendas de que puede tener una buena o mala recepción, la decisión editorial de traducirlo, resulta interesante e importante de relevarlo porque da cuenta de los movimientos informativos, da cuenta de la percepción del editor respecto del público al cual va dirigido y por qué traducirlo también, o en el caso de Gustavo también, pensar problemas actuales, ¿no? El trabajo precario y la vulnerabilidad a la que nos enfrentamos, ¿no? En esta América, am, que puede tener sus raíces en prácticas muy antiguas, ¿no? O en ideas, ¿no? Realidades que son coloniales. Yo siempre en las clases de América también le hago énfasis en esto a los estudiantes, ¿no? De que los problemas actuales hunden sus raíces muchas veces en esto que nosotros llamamos el mundo colonial. No porque lo estudiamos necesariamente, sino porque en realidad buscarla, no sé, temas como la propiedad de la tierra o cosas que son muy actuales para nuestro país y en general para América, están allí, ¿no? O sea, los cambios ocurridos entre el mundo colonial y la época republicana dan cuenta, ¿no? Y sus efectos llegan hasta el día de hoy. Entonces, quisiera cerrar esta actividad ya agradeciéndoles, pero también dejando una próxima y futura invitación para reunirnos nuevamente en el futuro a conversar un poco sobre cómo esta construcción de realidades, esta construcción de mundos y de visiones de mundo que se plasman ¿no? en los libros o en los instrumentos, en los diarios de navegación o en el caso del trabajo indígena, de la visión que se tenía sobre los indígenas y por qué ellos trabajan, ¿no? Dejarlos invitados para hacer una reflexión más adelante sobre esta construcción de realidades mediadas por estos distintos actores que dinamizan este mundo colonial y que interactúan. O sea, efectivamente es la interacción entre todos los elementos, entre todos los agentes, con sus escrituras, ¿no? Lo que da cuenta de este mundo colonial que nosotros estudiamos a partir de esos vestigios que ellos dejaron. Entonces, muchas gracias por haber participado. Les dejo la palabra por si quieren hacer alguna reflexión final y cerraremos la actividad eh, para reunirnos eventualmente en el futuro. Y dejar además, por cierto, una acotación muy breve, decir que esta actividad que está siendo grabada ahora, ¿no? Va a ser después publicada en los distintos medios y redes sociales para que ustedes también lo ayuden a difundir, ¿no? Entre sus estudiantes o entre el público en general que esté interesado en este mundo colonial y moderno.
Gracias. Gracias a ti, Boris. Muchas gracias por la invitación. Y bueno, además de la agradable conversación, fue un gusto poder conocer más de las investigaciones. Bueno, la tuya, Boris, que la conozco, la de Gustavo, Sí. la de Henry, y haber también escuchado a Natalia. Así que gracias y felicitaciones por la iniciativa. Muchas gracias, profesora. Gustavo, Muchísimas gracias, Boris. Muchísimas gracias a todos. Ha sido un placer enorme estar aquí, compartir este momento y escucharles y todo eso. Estoy bastante contento y bueno, quedo a disposición. muchas gracias, Gustavo. Henry, Sí, bueno, nuevamente me sumo a las palabras del resto. Muchas gracias por la iniciativa. Muy interesante podernos conversar sobre estos temas coloniales y poder también ir abriendo nuevas perspectivas en los inicios de investigación doctoral. Así que muy agradecido y esperando nomás que se vuelva a repetir la instancia. súper. Gracias, Henry. Natalia, Bueno, gracias por depositar la confianza en mí para ser de comentarista. Es un rol que, por cierto, es muy desafiante, pero que permite reflexionar sobre los problemas centrales del periodo moderno o colonial. Así que les deseo los mayores de los éxitos y quedo ansiosa por leer los productos de sus investigaciones. perfecto. Muchas gracias, Natalia. Agradecerle a todos, espero que se encuentren todos muy bien y dejar los invitados también para los que vean esta grabación, ¿no? Al Instituto de Historia el día viernes 28 de noviembre, donde seguiremos con esto, ¿no? Seguiremos con un comentario de nuestras investigaciones, ya un poco más en profundidad, con un poco más de tiempo, en una jornada, en un coloquio que vamos a sostener a partir de las 9 de la mañana de ese día. Así que todos invitados y muchísimas gracias a todos por participar. Que estén muy bien. Alcancé a sacar